Muy buenos días para todos ustedes. Un gran saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Quisiera compartir con ustedes un versículo que está o se encuentra en Primera de Juan 1, 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podríamos decir aquí cómo debe ser nuestra confesión, hacer como una pregunta. ¿Cómo debe ser nuestra confesión delante del Señor? Pues aquí la palabra del Señor nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El Señor quiere que nosotros confesemos nuestros pecados y que lo hagamos con la verdad. Confesar no es solamente decir ¿por qué? La verdadera confesión requiere varias cosas. Vamos a ver algunas de ellas en este devocional que Dios nos permite hacer. Primero, ser sincero cuando nosotros vamos a confesar nuestro pecado delante del Señor. Ser lo más sincero posibles. No podemos andar con rodeos ni cambiar las versiones porque Dios lo sabe todo. La Biblia dice que Dios es omnisciente y Él conoce todas las cosas que nosotros pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. Él lo sabe todo, pues es omnisciente. Esa verdad tenemos que tenerla bien en cuenta para poder nosotros enfrentarnos a confesar nuestros pecados delante del Señor. En segundo punto es estar arrepentido de no desear volver a cometer ese dicho pecado o error o falla. Es estar completamente convencido. Es estar completamente arrepentido. Es reconocer que de verdad pequé. Y entonces debo venir de todo corazón también, sinceramente, delante del Señor. En tercer lugar, ser específico. Yo debo ser específico. No puedo llamar al pecado de otra manera o ponerle otro color o ponerle otra versión, tratando de enmascararlo o maquillarlo. Es ser específico. Debo tener o decirle a Dios en qué consistió mi falla, mi pecado. Correctamente, decirlo en forma correcta, en forma muy clara y delante de Él con toda sinceridad y un arrepentimiento que nos hace llegar confiadamente allí ante el Señor. Ese arrepentimiento pues es el reconocimiento de que fallamos, de que pecamos. Si nosotros realmente reconocemos ese pecado, esa falla, pues el Señor va a venir en procura de ayudarnos y de quitar la presión de nosotros. Porque si hay algo que es terriblemente nocivo para el alma de cada ser humano, es el pecado. Es el error, haber cometido pecado, y eso es una de las cargas que vamos llevando en la vida muy duro. La Biblia dice en Proverbios que si nosotros corregimos nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir la vida, dice que entonces Él vendrá a nosotros para ayudarnos. El que encubre su pecado, dice también, no prospera. Pero el que confiesa su pecado y se arrepiente, y lo confiesa sobre todo, sinceramente, entonces dice, alcanzará una nueva oportunidad. Es decir, tendrá una nueva oportunidad para poder caminar, para poder seguir la vida. Y será una vida abundante en Cristo Jesús. Y tendrá libertad para actuar, tendrá libertad para hablar, tendrá libertad para expresarse, porque el pecado en nosotros hace una presión de freno terrible.
nos avergüenza, nos angustia, nos hace caer en la trampa de la ofensa. También podemos ver que no tenemos cara con qué presentarnos delante de las personas, porque estamos culpados y también juzgados, autojuzgados, y pensamos que todo mundo nos está juzgando, todo mundo nos está como condenando. Muy bien, hacerlo pronto es otro de los puntos, cuarto punto, hacerlo pronto. Porque a veces dejamos que pase tiempo hasta que se olvida. Y pensamos que ya como se olvidó, eso ya quedó sin ningún motivo más. Pero quiero decirle que la Biblia precisa que debemos hacerlo antes de que se oculte el sol. Mientras tengamos la oportunidad, debemos hacerlo. La Biblia está diciéndonos claramente, llama a tu hermano si tienes algo contra él y arregle esa situación. Si es contra su hermano, si es consigo mismo, debes apresurarse. Porque el día que recibimos a Cristo, nacimos de nuevo. Y lo que nació en nosotros fue nuestra conciencia. Y nuestra conciencia ahora está viva. Tiene de residente al Señor Jesús allí. Y Él es el que mueve nuestra conciencia. Es decir, nos hace conscientes de que nosotros pecamos. Y cuanto antes posible sea arreglar ese asunto o hacerlo pronto, mucho mejor. Apenas nos demos cuenta de que hemos pecado, yo creo que nosotros tenemos que acudir rápido y confesar nuestro pecado. Debo confesarlo sinceramente. Debo confesarlo en arrepentimiento y debo confesarlo específicamente y hacerlo pronto para que no tengamos esa carga, esa presión. Porque mira, les digo con toda sinceridad, si nosotros tenemos un pecado ahí metido en nosotros y lo dejamos allí, corremos el riesgo de volver a caer en el mismo pecado. Y cada vez que nosotros pecamos, entonces nos alejamos más de Dios y estamos con menos posibilidades de venir a confesarlo. Eso quiere decir que nuestra conciencia se va cauterizando, se va como muriendo y otra vez vamos a estar en el estado que antes teníamos. Antes éramos pecadores. Ahora en Cristo Jesús ya no somos pecadores. Somos personas que de vez en cuando pecamos porque allí nuestra conciencia nos va a ayudar debido a que está viva, ha nacido de nuevo. Entonces esa es la razón por la cual nosotros tenemos como una campanita que nos dice, mira, lo que estás haciendo es mal, es malo, es pecado, eso no se debe hacer, está incorrecto lo que está haciendo. Entonces Él nos avisa. Esa conciencia, que es el mismo espíritu, nos avisa qué vamos haciendo bien, qué vamos haciendo mal. Y luego nos llama, como que nos llama a un arrepentimiento, ya a una confesión, y haciéndolo pronto. Y para quitarnos de encima esa presión terrible y horrible que hace el pecado. Porque eso crea o genera culpabilidad. Entonces, allí vamos a estar estancados si nosotros no acudimos pronto a confesar nuestro pecado. Amén, hermanos. Yo quiero que esta mañana usted lo haga con humildad. Lo haga de todo corazón, porque ese es el otro punto importantísimo en el momento de confesar su pecado. Hacerlo con humildad. Si nosotros no usamos la humildad allí, la verdad nos quedaría imposible recibir el perdón. Nos queda imposible pedirle perdón por aquellas cosas que nosotros cometimos como error, que fuimos contra la integridad de Dios y la integridad de nosotros mismos aún. Y entonces allí no encontramos humildad.
Y al no llevar ese elemento de la humildad, pues la verdad que ese arreglo, esa confesión y ese perdón quedan inconclusos. Aquellas personas que están afectadas por ese pecado, ellas están expuestas a caer más y más en lo profundo de su pecado. Porque es como una epidemia que va carcomiendo allí, que va matando. Esa característica tiene el pecado. Entonces, debemos hacerlo con humildad. Debe no olvidar que debes humillarse delante del Señor o delante también de las personas a quienes tú vas a pedirle que perdone porque hubo una falla allí. Dice que el que se humilla será exaltado. Eso dice la palabra del Señor. El que se humilla, dice, será exaltado. Y el Señor dice que al humilde, Él lo anhela, Él lo ama y Él acude a ayudar. Pero al altivo, dice, lo mira de lejos. Así que, mis amados hermanos, en esta mañana tenemos una hermosa y gloriosa oportunidad de venir con estos pasos que estamos viendo en este devocional y confesar nuestro pecado, como lo dice aquí la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, no debemos seguir recriminando a las personas o recriminándonos nosotros mismos por los pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos estar entonces seguros de su perdón. Y eso es lo que cuenta. Y darle gracias por haberlo hecho. ¿Les parece maravilloso esta mañana poder venir, acercarnos confiadamente al Señor y ser sinceros, confesar nuestro pecado, ser específicos y hacerlo pronto, hacerlo humildemente y no reincidir más en lo que ya el Señor nos perdonó? La Biblia dice que Él nos perdonó nuestros pecados y los tomó todos, los amarró y los lanzó a lo profundo de la mar, donde ni Él mismo se acuerda. Siendo Dios, imagínate eso. Ahora, mucho menos nosotros. Pero nosotros tenemos como la curiosidad de ir y revolcar allá en el pasado y traer otra vez eso que ya fue arreglado, otra vez al presente. Eso no funciona correctamente así. El Señor requiere de que nosotros seamos sinceros entonces, que seamos personas de un carácter definido en este asunto de la confesión. Él quiere bendecirnos grandemente. Él quiere darnos de su poder, de su gracia, de su amor a nuestras vidas. Yo les reto esta mañana a que lo pruebe. Pruebe esta forma de confesión, como lo dice la palabra aquí, y vas a ver la fidelidad de Dios para perdonar y limpiar tu corazón de todo pecado. Les invito a que oremos esta mañana. Y Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien es tan fiel para nosotros y ha sido la persona que ha traído la bendición más grande, que es la del perdón, y la bendición tan grande de poder confesar sinceramente nuestros pecados delante de ti y aún delante de las personas a quienes les hemos fallado. Queremos esta mañana, Señor, que tu Espíritu venga y redarguya nuestros corazones de todas aquellas cosas que nosotros hicimos mal y que nunca las arreglamos y están ahí todavía en remojo. Están ahí otras allá en el asiento como sedimentos terribles que de vez en cuando nos acechan en el camino y que nos han tenido atados y no hemos podido avanzar. Oramos en esta mañana y pedimos perdón por ese pecado que no hemos podido sacar, por esa confesión que no hemos podido hacer. Queremos venir delante de ti con toda sinceridad y confesar nuestras fallas
y tú eres un Dios de amor que al humilde le perdona y le limpia con tu sangre preciosa y hace de él una habitación grande y poderosa. Gracias, Señor, bendigo a cada persona que escuchó este mensaje. En el nombre de Jesús, que esta palabra entre a su corazón y lo vuelva práctico cada uno de ellos en su diario vivir. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Para mí un privilegio poder compartir esta enseñanza esta mañana. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima.